reduciría y sería un 0,8 aproximadamente. En los ejercicios que vayamos a resolver, más adelante, en algunas ocasiones el ingeniero les da la variable t y les da la variable o. Si nos da esas variables, entonces hacemos el cálculo respectivo del factor de la eficiencia, ¿ya? Y en algunas situaciones o en algunos casos ya nos van a dar el factor de eficiencia y eso lo podemos revisar en algunos de los ejercicios que acá. Y a ver, no sé si logran ver bien. Este es el primer parcial. Acá no se logra ver muy bien, pero justamente tenemos el factor T y tenemos el factor O, ¿no? Entonces son el factor de tiempo y el factor de operación, los cuales multiplicando nos dan un valor aproximadamente. Digamos que tenemos el factor tiempo. Factor tiempo era 0,83, si no me equivoco, según este de acá. Y el factor de operación era 0,9. Entonces, si realizamos una multiplicación entre estos dos, tenemos un valor de 0,747, que al ingeniero le gusta trabajar con dos decimales, por lo tanto sería un valor de 0,75, ¿no? Y más o menos con este tipo de acciones vamos a trabajar en el lapso del semestre, ¿ya? Será como una parte básica para explicar eso. Luego, el formulario consiste también en ver lo que es el factor altura, que es un factor que influye en todos los equipos, ¿ya? Si ustedes se fijan en el formulario que les he pasado, tenemos acá los equipos de corte, los tractores. En el cálculo de esta productividad, lo que interfiere es justamente este factor altura. De la misma forma, en las mototrallas tenemos el factor altura que interfiere, ¿no? Las excavadoras, de la misma forma, el factor altura es un factor que interfiere. En los cargadores frontales, de la misma forma, el factor altura interfiere. En lo que es justamente el cálculo de la productividad de las volquetas, de la misma forma tenemos H, que es el factor altura, camión agotero de la misma forma, motoniveladora, igual tenemos el factor H, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en todos los equipos con los cuales vayamos a trabajar, interfiere el factor altura. Resistencia a rodadura es un factor que les explica en el texto, pero normalmente casi no se usa en el mal. Casi no se usa en las fórmulas, ¿ya? En una que otra sí se usa el factor de rodadura, pero normalmente ese valor está entre 0,9 o 1 exactamente, ¿ya? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Alguien tiene el detalle de las notas? El ingeniero les debió dar más o menos cuánto va a valer cada examen, cuánto va a valer su proyecto, cuánto va a ser la nota de auxiliatura. ¿Alguien tuviera acá? Los parciales, 80, dijo. Ya, parciales 80. Ujú. Después nos dio otras. La nota del proyecto, 25%. Auxiliatura, 20 puntos. 25 puntos, perdón. La auxiliatura vale 10 puntos. Después, el ingeniero nos va a dar ejercicios en clases. Eso
20 y después en clases 15. En total era 310 puntos lo que tendríamos. Ya. Hola, 15 los puntos, ejercicio en clase. 15. Ya. Ajá. ¿Y hay algo más? Ejercicios en clases también 20 puntos. Entonces, ¿eres de clase? Sí, eso es lo que ha puesto. Ajá. En total eran 310 puntos. Ya. 90 y sí, 310, ¿no? La sumatoria de todo esto. Ya, estoy bien. Con ese detalle ya creo que algunos que no han podido estar en la clase podrían tal vez considerar igual estos puntajes. Mm, Ya, ahora, la consulta que siempre les hago es justamente la siguiente. En algunas materias, algunos docentes están evaluando directamente con Excel, ¿ya? Y lo que hizo el ingeniero el anterior semestre es directamente hacer una evaluación en Excel. Bueno, hacer todas las evaluaciones en Excel en este caso, ¿ya? La consulta que les hago es, ¿ustedes quisieran que yo use para las clases esta aplicación de OneNote? Así hacerle escrito, tratar de colocar detalles, o directamente quieren que las realizamos en Excel. Para realizarlas en Excel, creo que aquí tengo un ejemplo. Ah, esto no son. Un cachito voy a buscar. No. Más o menos así eran las clases para lo que es justamente el OneNote, ¿no? Lo que se escribe acá. Se escribe todo lo que es la fórmula, y colocar datos, hacer las multiplicaciones y operaciones independientemente. Y para eso, en algunas situaciones, este programa de OneNote me permite realizar algunas operaciones. Y en algunos casos hay algunas operaciones que no se pueden desarrollar, por lo tanto, se las hace manualmente, ¿no? Y la otra opción es justamente de hacer los ejercicios directamente en Excel, cosa de que en la clase les explique más o menos cómo colocar o darles una sugerencia, ¿no? Cada uno tiene su forma propia de utilizar el Excel. Entonces lo que yo hago es justamente explicarles, colocar los datos y demás, y luego empezar a hacer la programación, ¿no? Que es una programación básica porque eh, son operaciones no complicadas, ¿no? No son cuadráticas, no son raíces, son operaciones básicamente sencillas, ¿no? En este caso, lo más importante para la materia es justamente tener un buen formulario y entender justamente y comprender el tema de las unidades, ¿no? Porque en algunos casos, como ustedes pueden ver acá, velocidades de avance y velocidades de retroceso nos da el ingeniero en kilómetros por hora. Y para un tractor se usa esas unidades en metros por segundo, ¿no? Entonces hay que hacer la conversión, eh, ¿cómo se dice? Hay que hacer la conversión respectiva para poder hacer los cálculos que requerimos, ¿no? Porque en este caso, para ya las productividades de cualquier equipo, lo que se necesita primeramente es hallar una duración de un ciclo, sacar una productividad que es en volumen suelto y un Q sub B que es justamente una productividad de material compactado, ¿no? De la mototralla de la misma forma, ¿no? Aquí hay un inconveniente. Tenemos un volumen de un cucharón que en este caso eh, puede ser el pertinente y satisfactorio o se puede hacer un cálculo extra, ¿no? Por eso lo coloco a la consideración de ustedes. ¿Quieren hacerlo, como les decía hace rato, en que las clases sean directamente en Excel o quieren que las hagamos en OneNote? En Excel, Auxi, está bien. En Excel directo, ya. Entonces, vamos a quedar en eso. Luego,
El tema del proyecto, ¿ya? Todavía no se les va a dar el proyecto es de 2 personas y normalmente se les da una carretera, pongamos, no es el caso de que sean de 15 kilómetros, ya un ejemplo. En todos esos 15 kilómetros, lo que se les va a dar a ustedes aproximadamente es un plano, ¿no? Ahorita no les voy a mostrar el plano, les mostré el del semestre pasado, pero va a tardar en abrir. Entonces, más o menos les mostraré algo para que tengan una idea. Digamos que tenemos un trecho largo, ¿no? Esto va a representar los 15 kilómetros que les menciono. En algunos casos, en algunos sectores de tramo, lo que se les va a facilitar y no van a calcular ustedes es justamente tener los sectores de volumen de corte que estarían en la parte superior. En algunas secciones va a cambiar y esto van a requerir un volumen de relleno, ¿no? Luego podrían volver a tener un volumen de corte para, digo, sí de corte para sacar material, un volumen de relleno, de corte y de relleno, normalmente, ¿ya? Los que están por la parte superior son de corte, ¿sí? Y los que están en la parte inferior son de relleno, ¿no? En cada sector nosotros vamos a tener la progresiva correspondiente. Entonces, lo que se va a hacer en este trabajo es primeramente hacer el movimiento de tierras, ¿no? Todo lo que es corte y todo lo que es relleno, tratar de nivelar y tener una superficie basta, una superficie factible para poder realizar el cálculo del material que ustedes vayan a transportar, porque luego de nivelar y de hacer el movimiento de tierras, se procede a hacer lo que es una capa subbase, una capa base y finalmente una carpeta asfáltica. Para realizar la capa base y la capa subbase, lo que se usa en este caso es justamente los equipos de construcción de terraplenos, ¿no? Que son la motoniveladora, el compactador y el camión aguatero. El camión aguatero se usa en este caso para poder ir hidratando el material que ustedes van a llevar. Se requiere una buena hidratación para el material para que tenga una buena compactación, ¿ya? Entonces, luego de realizar esas dos capas, la carpeta, digo, la capa base y la capa subbase, se procede a utilizar las productividades de los equipos, que en este caso son, se los estoy anotando aquí, sé que hay una pauta más adelante. Primeramente es un movimiento de tierras, como les decía, y es la construcción de capa base, subbase primero, la capa base y la carpeta asfáltica, ¿no? Es un poco más grande esto. Tendríamos justamente un movimiento de tierras, la construcción de la capa subbase, la capa base y la carpeta asfáltica. Para realizar justamente el movimiento de tierras y haya material que nos vaya a sobrar, nosotros necesitamos tener lo que es justamente un sector de botadero. Supongamos que en este sector, acá hay una progresiva correspondiente, entramos un camino correspondiente y acá se encuentra el botadero. Entonces, todo el material sobrante que vaya a haber de acá, y si es que tenemos limo arcilloso, ese material de limo arcilloso no nos sirve para poder realizar una construcción de una carretera sobre ese limo. Entonces, todo ese material se va a ir a desechar al botadero, ¿ya? Para la construcción de la capa subbase y capa base se trae material de un banco de préstamo, de una planta de trituración, ¿no? Esa planta de trituración se puede encontrar en una progresiva por acá, entrando otro tanto por acá, y acá se puede encontrar eso, ¿no? El banco de préstamo y la planta de trituración, para traer material seleccionado para nuestra capa subbase y capa base. Luego la carpeta asfáltica
Puede que por este mismo sector se encuentre nuestra planta de asfaltos, ¿no? Un poco más aquí se puede instalar una planta de asfaltos, cosa de que desde acá podamos nosotros traer a distribuir en todo nuestro tramo, ¿ya? Hasta ahí es justamente lo que se lleva con productividades. Luego se les pide hacer un cálculo de la misma forma del consumo de combustible, costo de operaciones de todos estos equipos, más o menos cuánto nos va a costar por hora cada equipo, y se ajusta lo que son plazos determinados para hacer la construcción de todo este tramo carretero. Si tenemos el tema de los plazos, nosotros debemos considerar debemos realizar un cronograma de actividades para poder justamente terminar, ¿no? Se calcula el número de maquinarias y demás, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Para dar un poco el pantallazo de lo que les menciono y no sea así al aire las palabras, les voy a mostrar más o menos una de las planillas, que es esta la más completa que tengo, y aquí justamente ujú, tenemos lo que es el cálculo de la capa subbase, como les decía, una capa base igual todos los equipos que van a trabajar, ¿no? Motoniveladora, compactador, camión aguatero, cargador frontal y volqueta. Como les decía, estos equipos de carga y estos equipos de transporte igual los vamos a requerir porque nos van a servir para llevar el material que nosotros vayamos a requerir justamente en cada sector. Mm, digamos que en esta parte nosotros necesitamos traer material. Por lo tanto, la motoniveladora, el compactador y el camión aguatero, bueno, la motoniveladora y el compactador van a trabajar directamente solamente en este sector, ¿ya? El camión aguatero va a tener una fuente de agua más adelante y desde ahí va a venir a traer lo que es el agua para este sector. Y de la planta, del banco de préstamo de la planta de trituración, nosotros vamos a traer con volquetas, ¿no? A este sector y a las volquetas las van a cargar lo que son los cargadores frontales. Es por eso que acá tenemos cargador frontal y volqueta, ¿ya? Carpeta asfáltica, de la misma forma están estos equipos que son la planta de asfalto, un compactador, camión imprimador, cargador frontal, pavimentadora y volqueta. En este caso, el proyecto que se realiza es de asfalto de pavimento flexible. Si fuera rígido, tendríamos que usar en vez de estos equipos o camiones imprimadores y demás, y de las volquetas, nosotros usaremos camiones mixer y demás. Luego de esos equipos, que serían la base, ¿no?, de nuestro proyecto, tendríamos nosotros el costo de operaciones, que era justamente lo que les mencionaba, sacar un costo total de todos los equipos que vayamos a utilizar en la obra. Consumo de combustible, igual hay una planilla básica sobre el combustible que vayamos a usar. Y al final tenemos una planilla DNR, ¿no?, que eso es justamente en la parte de los cálculos. Luego también se realizan planos y la parte de movimiento de tierras, que no hay en ese Excel que les he mostrado, ¿no? Que de la misma forma en movimiento de tierras interactúan el tractor, el cargador frontal, ¿no? Ustedes deciden en este caso qué equipo quieren usar, porque si recuerdan al principio de esta clase les decía, ¿no?, que tenemos equipos de corte y desmonte, tenemos un tractor, la excavadora y la mototrailer. Entonces, en su proyecto ustedes pueden usar si gustan los tres equipos o si gustan solamente uno o dos. Pero ya haciendo los cálculos correspondientes, ya van a tener ustedes más o menos cuántos equipos van a requerir para trabajar en el proyecto. Mm, creo que hasta aquí sería. No sé si alguien tiene alguna duda, chicos, alguna consulta. Ausi, ¿cuándo empezaríamos con el proyecto? Con el proyecto vamos a empezar cuando estén dando su segundo examen, ¿ya? Para que todo este tiempo que vayamos haciendo, el primer parcial lo van a sentir un poco light. El segundo parcial ya va a ser un poquito más pesadito. Pero igual tampoco les puedo dar el proyecto porque si se dan cuenta y ven esta planilla de acá,
Lo primero que tienen que realizar es justamente construcción de terraplenes. Entonces, si no llevan lo que es construcción de terraplenes todavía, yo no puedo darles algo que no han avanzado todavía. Entonces, cuando estén llevando ya lo que es construcción de terraplenes, a ella se les va a facilitar el proyecto, ¿ya? En este caso, el proyecto es de 2 personas y normalmente se defiende este proyecto, ¿ya? Entonces, las 2 personas que vayan a hacer grupo tienen que trabajar sí o sí porque se realizan algunas preguntas en las cuales la defensa igual les ayuda mucho y a los que no estudian y lo toman a chiste, se podría decir, o solamente uno trabaja, entonces les puede llegar a perjudicar. Entonces, mejor es que trabajen ambas personas del grupo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Gracias, Auxi. De nada. Buen día, sí, disculpe, ¿la defensa es virtual o presencial? Virtual en este caso. Todavía no hay normativa desde el rectorado de que podamos pasar clases presenciales. Se estaba viendo la posibilidad, creo que en este momento se hizo una consulta, primeramente bajo un comunicado del rectorado a cada decano de cada facultad para que hagan las consultas respectivas de si es necesario o no pasar clases semipresenciales, ¿no? Pero también hay que considerar el tema de esta cepa brasilera que está un poquito más fuerte y está más fregadita en jóvenes, ¿no? Lo que estaba viendo en personas jóvenes es a las que está generando mayor problema. Así que hay que analizar esa situación. Pero se está viendo la posibilidad tal vez de que los proyectos los entreguen personal y si es que hay disposiciones y si está normado y permitido, la defensa igual sería presencial, ¿ya? Es lo mismo que estamos haciendo con carreteras. El avance de esos proyectos en los estudiantes de carreteras se los está haciendo de forma virtual, pero cuando ellos entreguen este proyecto deben hacerlo en físico, ¿ya? Entonces, tal vez sea lo mismo para esta materia, cosa de que entreguen sus trabajos o sus proyectos en sí, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Ya, creo que no hay más consultas. Entonces, desde la siguiente clase, que es el siguiente viernes, y aquí quiero preguntarles a ustedes si quieren que pasemos el siguiente viernes, porque es Viernes Santo, si no me equivoco. Y según comunicados de la universidad, seguramente van a decir que no hay clases y demás, entonces por eso yo les consulto a ustedes si quieren que pasemos y ya empecemos a hacer ejercicios. Voy a tratar de conseguir, como les mostraba hace rato, ¿dónde estaba? Creo que acá les mostraba que tengo justamente algunos exámenes pasados y en algunos PDFs igual que tengo que seleccionarlos. Igual hay algunos exámenes pasados, ¿no? Auxi, si usted Ejercicios. puede, hacemos el viernes. Claro, yo no me hago problema, ¿no? Más que todo por eso les consultaba a ustedes. Si es que yo me hacía problema de decirles, no, es feriado y demás, entonces ni les consultaba, ¿no? Y les decía, no hay clases. Pero por eso les coloco a consideración de ustedes, si quieren que pasemos, pasamos, por mí no hay problema. Ve, y de la misma forma podemos ir resolviendo así ejercicios que vayamos a encontrar, ¿no? Que es más que todo la intención de la auxiliatura, ayudarles en resolver ejercicios y aclarar todas las dudas que lleguen a tener. Y por si acaso, también una o 2 semanas antes al examen, yo les voy a subir igual una práctica de la cual van a salir estos 10 puntos que hay acá. Y revisando esos ejercicios y esas prácticas que yo les voy a dar, de ahí van a salir esos 10 puntos, ¿ya? Entonces, no es obligado, no es requisito de que entren a un examen y demás, pero les ayuda siempre el puntaje, ¿no? Ya, chicos, ¿alguna otra consulta? No sé, no, pregunta, novedad, algo que quieran saber sobre la materia.
Ya, está bien. Entonces, no hay consultas. Lucía me preguntaba si el proyecto puede ser de 3 personas. No, es solamente de 2 personas el proyecto. ¿Ya? Y bueno, entonces pasamos al siguiente viernes y ya empezamos a resolver ejercicios. ¿Ya? Normalmente, y mejor es que tengan su formulario impreso, ¿no? Si quieren ustedes hacerse el formulario, pueden hacerlo. Si quieren imprimir directamente el que les ha pasado, no hay problema. Igual todas las fórmulas las pueden conseguir ustedes en el texto, ¿ya? Si revisan el texto que se les ha subido, están acá todas las fórmulas en sí. ¿No? Empezamos con los tractores, ¿no? Que son todos los equipos. Entonces, ustedes en esta parte encuentran una explicación de todos los equipos y también tenemos las fórmulas correspondientes, ¿no? De la duración de un ciclo, el tiempo de corte, que es justamente esta variable z, que a veces les genera dolores de cabeza, y la productividad, ¿no? Productividad teórica en este caso. Y al finalizar tenemos la fórmula que yo les he subido, que ya es la fórmula final, se podría decir en este caso, sin tener que desarrollar algunas variables y demás cositas que tenemos. También de la misma forma hay que considerar mucho lo que son el factor de tipo de material en algunos equipos y algunas tablitas que nos van a servir. Antes de terminar, perdón que me siga alargando. Igual estos anexos son muy importantes, ¿no? Características de los equipos que están en las hojas de atrás, justamente al finalizar casi el texto, ¿no? Página 122, pueden ustedes encontrar estas planillas que son para mototrayas Caterpillar, tenemos para tractores de oruga Caterpillar igual, y esto ya es más que todo para cuando vayamos a avanzar y llevemos sobre el costo de operación de los equipos. Esto, por si acaso, es el consumo de combustible en litros por hora. Van a avanzar con el ingeniero y normalmente el ingeniero, dependiendo del modelo de equipo que se utilice o se mencione en los ejercicios, se aplica lo que es usar un promedio del medio, ¿ya? Es decir, tendríamos 9.5 más 13 dividido entre 2. Y dependiendo de cuánto nos da, ese es el valor que vayamos a usar para las planillas Caterpillar. Y de la misma forma tenemos para todos los equipos, ¿no? Consumo de combustible. También tenemos lo que es eh, los costos de los lubricantes, en este caso, y algunos equipos o algunos... se me dio el nombre. No, se me dio el nombre, ¿ya? Pero igual, es cárter, transmisión, mandos finales, controles hidráulicos, también entra lo que es la grasa. También vemos algunos... ¿Dónde están? Estas planillitas igual de acá, que nos sirven para ver justamente el, cuánto nos va a costar el mantenimiento de algunos equipos, ¿no? Tomando en cuenta 70% en repuestos y 30% en mano de obra, ¿no? Dependiendo igual cuánto va a ser el tiempo que ya tenemos el equipo, si está entre 0 a 40.000 más o menos, se usa un valor de multiplicador en este caso de 1.5, ¿no? Y así van aumentando, pero van a ser cositas que vamos a ir viendo a lo largo de todo el semestre. Esto más que todo ya va, este tema de costo de operaciones de los equipos ya va a ir más o menos en el segundo parcial que ustedes vayan a dar. Por eso, como les digo, si en los parciales aprovechan ustedes, les va a ir bien en la materia, ¿no? Y el primer parcial es clave para que les vaya bien más adelante, porque ya el segundo y el tercer examen son un poco más complicaditos. Entonces, el primer parcial es el que tenemos que aprovechar y sacar la mejor nota posible, ¿ya? A ver, en caso de que el examen sea presenciales con formulario, yo no me acuerdo ya las clases presenciales. Sí, es con formulario, ¿ya? Normalmente casi el INGE lo que no les permitía en presenciales, ahora que me acuerdo, es de que no tengan estos hechos así a computador, ¿ya? Lo que al INGE le gustaba era que tengan sus formularios hechos a mano, ¿no? Entonces, si es que hubiera un examen presencial, entonces tendrían que tener su formulario hecho a manito para que no les observe el ingeniero, ¿ya? Luego,
¿Hay alguna diferencia entre el texto del 2012 y el 2019 que mandó el ingeniero? Si hay el 2019 y alguien me puede facilitar porque no lo tengo, belleza. Y sí, algunas cositas cambian, ¿no? Pero el concepto básico es el que no va a cambiar, ¿no? O sea, todo lo que está en el fondo de este texto del 2012, en este caso, que es el que yo les he pasado, entonces no cambia mucho, ¿no? También hay otros que son como tesis, creo que los tengo igual, esos otros. No, tengo que buscar. ¿Qué es esto? 2012, cosa de operaciones. ah, no, 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 no. Texto 1, 2020, creo que aquí estaba. Hay algunas tesis, ¿no? Tal vez sea este. No es del 2016 igual, ¿no? Pero este ya avanza y abarca otros equipos. Más que todo, la base, o sea, la parte teórica es casi la misma. Lo que cambia sí es un poco el formato, el diseño, la disposición de las hojas, las fotos que vayan a utilizar, ¿no? Pero la base que ustedes necesitan para la materia es justamente el tema del formulario, ¿no? Que es lo más primordial para ustedes para resolver los ejercicios. Después lo demás no varía mucho, ¿no? Y no es tan indispensable, se podría decir. ¿Sí, Classroom? Ya, voy a... Ah, yo igual estoy en ese grupo. Voy a revisarlo. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? Veremos ahorita. ¿Qué es el texto guía? Ahorita lo aprovecharé de descargar, ¿no? Qué lento el internet. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Duda que hayan tenido? No sé. Antes de que terminemos. Creo que desordenado. Texto. Chum, chum. Descripción de los equipos. Costo de operaciones. Es casi lo mismo, ¿no? La planilla número uno del ingeniero Leopoldo Varela. La planilla de Caterpillar, la Komatsu. Y aquí viene la DNR, ¿no? Sí, es casi lo mismo. Seguramente varía lo que es, ¿ves? Es lo que les decía, ¿no? La disposición de las hojitas. Ya vamos a ver esto, hacer una comparación. El pie de página, el formato de la introducción. Son las cosas básicas nomás que cambian normalmente en los textos. Criterios generales y aquí están, criterios generales, ¿no? Varía eso. Pero luego el contenido tiene que ser casi el mismo, ¿no? Características del terreno, condiciones ambientales, caminos auxiliares de acarreo, volúmenes de trabajo, productividad del equipo, selección del equipo, plazo de ejecución y costo del obra, ¿no? Las fórmulas respectivas de los factores de compresibilidad, que es para los factores volumétricos, ¿no? Que es el de compactación, y el volumétrico, que es para material suelto, ¿no? Productividad del equipo, factores de eficiencia, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Teníamos un factor T y un factor O, factor de operación, y la multiplicación de ambos nos va a dar la eficiencia. El factor altura es el factor H. Factor de administración, casi no llevamos. Factor de eficiencia del trabajo, que es justamente la multiplicación de estos dos que les decía, del T y del O. Selección de los equipos, características de la obra, potencia del motor, resistencia a la rodadura, la fórmula que les decía, ¿no? Que casi no se usa mucho.
Oferta al mercado, plazos de ejecución, lo que les decía para hacer un cronograma de actividades, plan de ataque o ejecución de una obra, cronograma de utilización del equipo, costo de la obra, el costo total de operaciones que vamos a tener, que se dividen en estos, ¿no? Costos fijos, costos directos, costos generales, utilidad, impuestos. Todas las planillas Caterpillar, la planilla número 1 y la planilla Komatsu, y están en base a estos costos que tenemos acá. ¿Ya? Y luego la descripción de los equipos. Pero si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Llega a ser casi lo mismo, ¿no? Aquí igual están condiciones ambientales, caminos de acarreo, evaluación de los volúmenes de trabajo, las fórmulas que les decía de los factores volumétricos y factores de compactación, productividades, factores que influyen en la productividad del equipo, ¿no? Factor de eficiencia, la T, el tiempo, el factor de operación, la multiplicación de estos nos da el factor de eficiencia que vayamos a utilizar y está acá, ¿no? Factor de eficiencia del trabajo. El factor de altura igual está acá, ¿sí? Selección de los equipos, factores que se consideran en la selección de los equipos, características de la obra, potencia del motor y oferta del mercado. Luego, plazo de ejecución, planta de ataque o ejecución de la obra, cronograma de utilización del equipo, costo de la obra, costos fijos, directos, lo que les decía, ¿no? Para el costo de operaciones, impuestos, utilidad y costos generales. Esta tablita no hay, pero es aquí, y está más colorida, ¿no? Es lo mismo los textos, chicos. Pueden usar el 2019 o 2002. Para verlo mejor, se ve un poco más elegante desde el 2019, ¿no? Ya, creo que me he explayado un poquito más de lo que debía. Ahora sí, no hay más consultas, ¿no, chicos?